darles la bienvenida y presentarme un poquito. Ya Miguel ha compartido un poco de mi background como profesional. Yo soy contador, me he especializado en dirección general, pero en buena cuenta me dedico eh, gran parte de mi tiempo a atender temas de gobierno corporativo y temas de compliance, que son mi pasión y en lo que me encanta un poco desplegar temas y abordar, discutirlo con los propietarios de las empresas y ver de la manera como uno puede colaborar con esto. Hay un impacto importante y me encanta aportar en eso a a las empresas. La sesión de hoy día tiene algunos objetivos bastante claros en términos de poder entender cuál es la importancia del gobierno corporativo en empresas familiares. Vamos a ir hablando un poquito de qué son empresas familiares, que ustedes puedan identificarlas y cómo es que una empresa familiar puede adoptar o incorporar dentro de sus bases o pilares el gobierno corporativo. Identificar algunas estrategias para que la empresa sea sostenible en el tiempo, ¿no? Quienes ahora les voy a ceder el micro un poquito para que me cuenten a algunos de ustedes en qué rubro está, cuál es su experiencia en términos de empresa familiar o emprendimiento. Vamos a ver la diferencia entre un emprendimiento y una empresa familiar. Fomentar que ustedes profesionalicen la gestión de su empresa, cómo puedan tener una visión de un plan de sucesión, porque ustedes como empresarios o profesionales dedicados a una empresa, sobre todo los propietarios, tienen mucha expectativa de lo que es una primera generación de eh, inversionista o accionista, ¿no? A partir de qué expectativa tiene con su familia, con sus hijos, eh, en función de lo que puede significar el desarrollo de su empresa. Y también ustedes puedan tener una idea de cómo innovar en este sentido y cómo nos vamos adaptando a los cambios. Hoy por hoy creo que está bastante claro para todos nosotros que los cambios se dan día a día, ¿no? Mañana no sabemos con qué noticia nos vamos a encontrar respecto al desarrollo de tecnología médica, ¿no? Se habla mucho y hay libros bastante claros en términos de que los seres humanos vamos a vivir hasta los 100 años con mucha facilidad porque ya se está desarrollando la nanotecnología en medicina y esto va a permitir que enfermedades que hoy por hoy resultan intratables, en pocos años van a estar a disposición de mucha gente, ¿no? Seguramente en el primer mundo, donde esto es un tema de accesibilidad, pero a la larga seguramente va a poder beneficiar a gran parte de nuestra humanidad. Pero son cosas que van saliendo, cosas que a veces uno no está enterado, a quien le gusta investigar un poquito o está involucrado con profesionales fuera de nuestras fronteras, se va informando, vas compartiendo también la realidad de nuestro país y cómo van las cosas. Hay un impacto político importante, ¿no? Hay, hay temas que directa o indirectamente nos van afectando en ese emprendimiento, en esa empresa en la cual invertimos mucho de nuestro tiempo y con mucha expectativa y con mucha ilusión en muchas oportunidades. Entonces, antes de entrar un poquito a ver algunos conceptos, a mí me gustaría que puedan participar, levantar la mano, abrir su cámara y que me cuenten, antes de llamarlos, que me cuenten qué tipo de empresa tienen, cuál es su rol, si son propietarios, si son directivos, gerentes, cumplen algún rol
en la empresa donde están o piensan implementar o tienen ilusión de desarrollar un negocio, una empresa, aquí vamos a poder alinear un poco los ejemplos y lo que vayamos comentando en función de ello, ¿no? Si es que me lo comentan, yo creo que va a ser bastante más productivo para ustedes el poder tener un feedback en temas de ejemplos o las ideas que podamos compartir. No sé, a ver, ¿quién se anima? Abrimos el- los micrófonos y quien guste tiene la palabra. Alguien que se anime, o los invitamos. Edith Muñoz, buenas noches. Si tienes la oportunidad de abrir tu micro, compartirnos en dónde estás, si tienes una empresa o un poco a qué te dedicas, va a ser bastante más productivo, ¿ah? Les recomiendo. Hola Edith, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Qué Mira, gusto. ¿qué tal? Mi hermana está Sí, conmigo acá, estaba escuchando todo. ya. Ella dedica, ya y tiene un pequeñito negocio De, grande, chiquito. Ella es de restaurante, profesora de niños especiales, algo así. ya, Entonces, ah, tiene niños que van a su casa y les está dando una educación especial. A todos los niños que no han desarrollado, ¿no? Varias cosas. Y se está haciendo un poco más conocida, cada vez más personas a buscarla, le pasan el dato de que le fue muy bien, ¿no? Y van agarrando un poco más de clientela. Entonces, como está escuchando esto, ella quiere saber cómo puede desarrollar para que ese negocio sea más grande. O sea, si ya empezó chiquito y está creciendo sin mucho, digamos, mucho propaganda o algo por el estilo, ¿qué más podría hacer ella? Porque sí da un buen servicio por parte de enseñanza a niños especiales. buenísimo, Edith. Muchas gracias por compartir. Solamente eh, no te escuché bien dónde está, en qué ciudad está. Ella está en Ica, vive en En Ica, Ica, ya. sí, en Ica. Acá viene en carro propio 3 horas de Lima. Sí, sí, claro que sí. Lo primero que, a modo de recomendación, y me disculpan todos por ese pequeño paréntesis, hoy en día hay una actividad que son en bandejas de tipo tuppers estos grandes, hay una actividad que es el temas sensoriales para los niños, ¿no? Lo hacen en base no sé, con colores, van diseñando eh, en base a arroz, por ejemplo, diversos tipos de colores de arroz y los niños van trabajando la parte sensorial. Ese es un negocio que se está desarrollando ya en Lima, es un modelo que viene de otros países y está siendo muy atractivo. Ella no solamente a través de poder implementar eso en su negocio podría hacerlo, sino también venderlo, porque está tomando una moda y esa moda significa que también los padres y las madres que tienen los festejos de sus niños están comprando estas bandejas sensoriales porque es parte de la actividad que hacen los niños al momento de festejar un cumpleaños. Perdón por el paréntesis y la recomendación, pero es algo que he visto que se está activando mucho y está de moda. Entonces es una ola y hay que subirse a esa ola pensando en negocio, que va a poder complementar el negocio que ella tiene, digamos, el servicio que brinda a los niños eh, como parte de su negocio. Y eso la va a hacer también más conocida, ¿no? Pero bueno, es un detalle. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su experiencia, qué tipo de negocio tiene? Me gustaría que participen tres y con ello seguimos adelante con lo que les preparé. ¿Alguien más que se anime? Diana Liz.
¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, ¿cómo Eh, estás? Justo se iba a levantar la mano para opinar. Eh, yo soy de Huaraz, Ancash. ¿Cómo estás? Qué gusto. Yo soy licenciada en arqueología, entonces, Wow. desde que soy bachiller, me incursioné a ser una consultora, a pesar de muchos a ver, ¿cómo lo puedo decir? He tenido bastantes tropiezos, pero he tratado de lograr hacer, como sea, mi consultoría, ¿no? Sí, Ya, pero no me ha ido tan bien, pero estoy allí. No sé cuáles serán mis deficiencias, pero brindo servicio a empresas privadas o públicas, a consorcios que me pagan, pues ellos me contratan, ¿no? inmobiliaria, me Entonces, imagino, sí, o por más que obras. nada sí, en obras, en obras. Ujú. Eso, bueno, de poco a poco he ido creciendo, pero no avanzo, ¿no? No sé, siento que me he estancado porque he tenido pérdidas de dinero muchas veces y a veces siento que creo que ya no es mi, no es mi campo. Entonces, allí es lo que yo les puedo compartir, ¿no? Ese es el problema. Genial, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, qué es lo que estás haciendo. Y sí, bueno, el tema de la consultoría per se, hoy por hoy, está bastante mejor visto que antes y es bastante más rentable, ¿no? Hace muy poco tiempo atrás, el tema de hacer consultoría en las empresas, ¿no? O los profesionales siempre buscaban que tener una posición como CFO, como CCO, como CEO de las empresas, y eso era lo cool, si se quiere, ¿no? Cómo es que un profesional se podría destacar. Pero hoy por hoy es más rentable hacer consultorías. El tema es en establecer estrategias, ¿no? De cómo desplegarlas y hay diversas herramientas para ello. Claro está que cuando tu empresa consultora empiece a desarrollarse, ahí directamente vas a, en esta sesión, ver más o menos cuál es el enfoque que podrías darle. ¿Alguien más que quiera participar y con ello avanzamos? Buenas noches. Sí, Hola, buenas noches. No sé si hola. se me escucha porque estoy en la calle. Mi nombre es Escucho Liana bien. Vallejos. Perfecto, Liliana, gracias. Yo ¿cómo constituí estás? una empresa en el 2013 abocada a la producción de alimentos. Yo empecé con chocolate para taza para el mercado Caliwarma. Y bueno, a raíz de la pandemia, lamentablemente el producto se dejó a un lado y se realizó el producto de productos básicos, es decir, ¿no? La distribución. Bueno, la pandemia creo que afectó a varios y este año lamentablemente pues el cacao se ha disparado por las nubes y Caliwarma es un mercado que no te paga precio, ¿no? Si bien es Sí, cierto, te compra volumen y lamentablemente pues no hay una fiscalización de la industria alimentaria, que hay muchas empresas que altera la industria alimentaria y no cumple las especificaciones que pide Caliwarma y bueno, simplemente papel aguanta todo, como dicen, ¿no? Y a raíz de ello, lamentablemente, pues la empresa ha ido decayendo, ¿no? Ha ido decayendo, se tuvo que suspender las actividades y bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos emprendiendo, se podría decir, con la experiencia que tenemos de la empresa, con una fruta que se llama la pitahaya, ¿no? Creo que todas la conocen, que el Perú es joven realmente, y bueno, teníamos expectativas de exportar porque el año pasado ProPerú nos apoyó en una feria internacional y los canadienses, porque fue en Canadá, estuvieron muy interesados, ¿no? Pero no se pudo exportar debido a Ecuador, a que el precio de Ecuador llegó a 0.33 dólares el kilo de fruta y era demasiado bajo, ¿no? Y su producción obviamente pues era en mayor escala a comparación de Perú, ¿no? Entonces como que
ha dificultado un poco el tema de la exportación y lo que hemos hecho es darle valor agregado haciéndolo en conserva en almíbar de coco, ¿no? Y bueno, Ujú. recién hemos participado en una feria pequeña aquí en Huanchaco y ahí vamos luchando, sinceramente, para salir adelante, ¿no? Bueno, esa es mi pequeña historia que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias Liliana por compartirnos tu experiencia. Y sí, el mercado internacional es muy competitivo y para eso justamente el gobierno corporativo te da las pautas de cómo desarrollar tu empresa. ¿Por qué? Porque al salir a un mercado competitivo no solamente tienes que salir con un buen producto, tienes que salir con una buena organización y esa organización tiene que ser sólida en términos de los costos, ¿no? Que significan administrar y gerenciar una empresa de manera tal que sean competitivos, ¿no? Eh, no solamente está el precio de la competencia, sino también está cómo nosotros controlamos nuestros costos. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo, si no, seguimos con la sesión. Los tres casos y los tres ejemplos que nos han dado están buenísimos. Hola, buenas noches. Hola, hola Bueno, yo soy Grecia. mexicana. Hola, mucho gusto. En este caso, bueno, mi papá tiene un negocio que es pues él prácticamente a través de un dron agrícola aplica insumos a cultivos. Entonces, obviamente es un negocio que funciona, digamos, como por temporadas. Existe una temporalidad en la cual, obviamente hay más ventas o se aplican más servicios que en otras. Y queremos saber también cómo podemos hacer para crecer o para brindar tal vez algún otro tipo de servicios y que nos pueda hacer rentable. Ya, Grecia, gracias por comentarnos, pero ¿es un dron agrícola? ¿Un dron de estos que vuelan? ¿Una herramienta de estas? Sí, así es. Ya, ¿y qué es lo que hace el dron además de sobrevolar los campos? Pues eso aplica a insumos agrícolas, cualquier tipo de insumo agrícola, fertilizantes, fungicidas, etcétera. Ya, para fumigar, para hacer ese tipo de servicios. Así es. Buenísimo. Bien, eh, gracias a quienes han participado, creo que nos dan un poco las bases y la orientación de cómo es que podemos seguir adelante con lo que yo tengo preparado para ustedes. Vamos a ir conceptualizando algunos temas, ¿sí? Eh, para que ustedes estén claros de cuál es el objetivo y qué es lo que Vocanti ha preparado a través de esta presentación y la coordinación que hemos hecho con sus directivos. Eh, Hablar de empresas familiares no necesariamente significa hablar de emprendimientos. Pueden ser lo mismo en algún punto de la historia de la empresa, pero hay empresas familiares que son muy grandes y que a veces uno piensa o puede presumir que son empresas corporativas, ¿no? Un ejemplo clarísimo de una empresa familiar es Samsung, ¿no? Ustedes ven a Samsung en todo el mundo desplegado, inclusive el propietario, el hijo heredero de Samsung hace 3 4 años estuvo preso, ¿no? A pesar del poder que tiene por temas de corrupción. Pero un tipo de empresa de esa magnitud es una empresa familiar, porque es una empresa donde la mayoría de los que votan o los que toman decisiones son parte de una familia. Y eso incluye a quién fundó la empresa y quiénes van a recibir esa propiedad de la empresa en un futuro. Empresas como LG, por ejemplo, ¿no? Ferragamo. Hay muchísimos casos, ejemplos de empresas familiares que pueden parecer corporativas digamos, a la vista de cualquiera de nosotros, pero finalmente son
empresas familiares. Hay varios conceptos, por ejemplo, en México, los especialistas que se dedican a la asesoría de empresas familiares, ellos consideran que una empresa familiar es cuando hay dos personas de una familia que tienen voto en un directorio y que ellos podrían tener hasta un 15% de la decisión del negocio. Yo soy un poco más conservador y creo que una empresa familiar es la empresa que tiene el control y que tiene un 51% a través de la decisión que se puede tomar en una empresa para cualquier aspecto, ya sea financiero, de crecimiento, comercial, operativo, en fin, todos los aspectos que se pueden ver en una compañía. Y las empresas familiares tienen claramente definidas dos aspectos, ¿no? En un análisis FODA, ustedes pueden definir claramente cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿no? Edith nos comentaba, Liliana nos hablaba de el tema relacionado a los precios del cacao, la producción alimentaria, gracias. Y también nos comentaba sobre la parte competitiva, ¿no? Que mercados tan cercanos como el de Ecuador terminan impactando en la posibilidad de ir acrecentando nuestro negocio. Pero dentro de las fortalezas, el principal eh, concepto que yo destaco o rescato es el compromiso. Una empresa familiar que está dirigida por su propietario tiene un mayor compromiso con relación a una persona que no es el propietario y que dedica alguna actividad gerencial, ¿no? Yo soy gerente comercial de una empresa y trabajo a partir de una remuneración, si quieren un bono de productividad, y me voy a dedicar a ello, pero en función de las horas que yo tengo pactadas, de condiciones laborales. Cuando es una empresa familiar, el dueño trabaja probablemente 24/7, siempre está disponible, no tiene horarios, y ustedes lo viven seguramente en sus empresas, ¿no? Donde le ponen más allá de la ilusión, el trabajo y el compromiso para que la empresa se desarrolle. Siempre este propietario busca que el negocio crezca, su expectativa es de que crezca. Tiene como parte del valor agregado que busca dar siempre es que sea confiable, ¿no? Siempre tiene esa disposición, esa actitud a que su empresa sea reconocida o conocida como una empresa confiable. Porque en buena cuenta, en sus inicios, una empresa familiar depende mucho de la confianza que le van a ir otorgando sus primeros clientes y a partir de ello las recomendaciones en ese clásico boca a boca que hoy por hoy muchos expertos en marketing consideran que no es realmente efectivo. Yo he visto una serie de empresas que sí, el boca a boca, la recomendación a partir de un servicio bastante calificado y comprometido, genera las referencias para que el negocio crezca. Creo que es un poco el caso del negocio que nos estaba comentando Edith, de su hermana, ¿no? En Ica. Eh, Esto nos permite, de alguna manera, a la interna de la familia generar, y con mucho orgullo, el desarrollo de una empresa y su crecimiento. Pero por otro lado, también tiene algunas debilidades, ¿no? Que pasan por la complejidad de los negocios y el estándar de mercados que puede hacer que perdamos competitividad. El caso de la empresa de Liliana, al momento de comparar en términos de precios, esa imposibilidad de seguir, sacar adelante ese negocio, esa oportunidad, ¿no? La informalidad en términos de el accionista principal o el fundador de la empresa tiene una idea clara de negocio, la empieza a desarrollar, empieza a crecer, pero la realidad en nuestro país, por lo menos en la actualidad todavía es alta en términos de informalidad
y el hecho de a veces considerar la formalización sin el conocimiento y el entendimiento de que esa formalización va a impactar positivamente en nuestro negocio, hace que muchos empresarios se mantengan en informalidad y pierden muchas oportunidades de desarrollar negocios o ser competitivos al momento de implementar algún modelo de gestión o establecer las bases para una gestión adecuada de su negocio, de su empresa. Otro aspecto, perdón, otro aspecto y debilidad está relacionado a la falta de disciplina, ¿no? Cuando el empresario empieza a atender diversos temas y se vuelve un todista, ¿no? Atiende las llamadas, hace seguimiento a los clientes, define la operativa, es el contador, es el administrador, es el de seguridad, se multiplica en función de entender que eh, eso le va a significar menores costos de operación y va a poder tener más oportunidad. Y eso le quita competitividad, ¿no? Porque pierde visión, no puede dedicarle las horas que corresponden a la estrategia que debe establecer su negocio, y eso se convierte en una debilidad para el negocio que está desarrollando. Si es que ustedes, igual yo les dejo el micro abierto, si alguien quisiera comentar algunos de estos aspectos y con su caso podemos profundizar o podemos hacer alguna recomendación. Bienvenidos, todos tienen la posibilidad de interrumpir en el momento que deseen. Entonces, a partir de eh, ese concepto que les acabo de brindar, perdón, tenemos cuáles son los papeles, ¿no?, de los miembros de de una empresa, ¿no?, familiar para el gobierno corporativo. Y ahí nos vamos a encontrar con algunos roles. Primero, y probablemente el más importante, está relacionado al dueño, al accionista, al que tuvo la idea, al que tuvo la ilusión de poner, de implementar una empresa a partir de un servicio. Eh, Después, cuando la empresa ya tiene una cierta estructura, se van incorporando trabajadores, ejecutivos, la gerencia, en quienes ellos van a confiar la parte comercial, en quienes van a confiar la parte operativa, el despliegue del negocio, eh, y en una siguiente eh, etapa van consolidando y van conformando un directorio si es que no lo hicieron desde el inicio, ¿no? Una junta directiva que se va a encargar de la estrategia, orientar las acciones y aprobar los presupuestos que se van a desplegar durante el año. Y otra parte importante es la familia, ¿no? Y la familia empieza desde el accionista, el fundador, de ahí viene su entorno más cercano, que son sus hijos probablemente, en esa ilusión de que haya una sucesión en la empresa y que la empresa trascienda generaciones, porque normalmente eh, las estadísticas globales se hablan de muchos distintos porcentajes, pero haciendo una comparación entre distintas experiencias de países en Latinoamérica, solamente el 4% de empresas logran superar los 4 o los 5 años de operación, ¿no? Eh, en términos de que son empresas ya formalizadas, que están actuando bien. Si vamos en el tema de emprendimientos y de informalidad, probablemente los porcentajes sean distintos. Pero esta es una referencia que nos permite orientar y ver que hay que tomar acción en distintos aspectos para que nuestras empresas puedan seguir el desarrollo que uno tiene como expectativa y poder de esa manera trascender en el tiempo. Y en una empresa familiar,
se dan tres escenarios, ¿no? El primero es la familia, y esa familia está compuesta por, sabemos, el propietario, Entender. sus hijos, sus familiares, ¿no? Después están los trabajadores, que son las personas que no pertenecen a la familia y que su intención es trabajar para recibir una remuneración. Y después el tercer miembro de este esquema es el propietario. El propietario, si ustedes ven cómo están presentados estos círculos, hay unos espacios de convergencia, ¿no? Donde en el número 1 ustedes pueden ver que convergen los tres escenarios donde uno puede participar. Y el único que puede participar normalmente en estos tres escenarios al inicio de una empresa es el propietario, porque el propietario también es un trabajador y también es parte de una familia. En el punto 2 ustedes pueden analizar y ver que tanto la familia puede participar de las actividades de la empresa siendo trabajadores, pero no necesariamente son propietarios, ¿no? Se dan casos en los que empezamos a hacer un análisis de la empresa y les decimos a los hijos de los propietarios, ¿y tú dónde te ubicas, no? Y el hijo dice, ya, yo soy parte de la familia, también soy gerente, por lo cual soy trabajador, y también soy propietario. Y en ese momento el dueño, el papá le dice, no, hijo, tú eres de la familia, sí. Tú eres trabajador, sí, porque tienes el cargo de gerente o tienes el cargo X, pero no eres propietario, porque legalmente la propiedad está en mis manos y yo, hoy por hoy, todavía no te he entregado y no he cedido las acciones y tú no te has hecho de esa propiedad legal, ¿no? Y después, si es que en algún escenario ya no existe el propietario, a partir de que ya, digamos, fallece, si es que el propietario no estableció en términos de herencia claramente quiénes iban a ser y en qué porcentaje propietarios de esa empresa que ha constituido, ahí vienen los temas de las sucesiones y la complejidad que esto se da, ¿no? Por eso siempre una de las recomendaciones a los propietarios, sobre todo a quien tiene una empresa y esta empresa ya se está desarrollando, es que hagan un testamento, porque de no hacerlo, lo que va a terminar pasando después es que los que tengan esa sucesión de la propiedad de la empresa terminan en una disyuntiva y muchas veces con problemas que trascienden a la empresa e inclusive la familia, ¿no? Hay realidades como el Canadá que nos comentaba Liliana. En Canadá, por ejemplo, los empresarios tienen por costumbre venderle los negocios a sus hijos. No es que lo reciban por herencia, ¿no? Los canadienses tienen esa práctica. Dicen, yo creé este negocio, lo he desarrollado y si hijo, tú, hijo, hija o familiar, tú quieres ser propietario de esto, yo te lo vendo, ¿no? No te lo voy a heredar así nomás, te lo voy a vender. ¿Por qué? Porque en ese contexto hay muchas consideraciones que uno debe tener. Claro está que los va a ayudar, yo te ayudo a financiar la venta, pero es un uso y costumbre de esa realidad, ¿no? Hay otros países donde no lo es, más bien, eh, lamentablemente, esa sucesión se da cuando el dueño, como les decía, fallece, ya no está, y ahí se genera un tema, un problema. Y al no haber implementado un gobierno corporativo, los herederos los familiares, herederos de ese propietario, terminan probablemente diluyendo esa empresa por situaciones que se pueden dar eh, a través de no entender cuál es la parte de la propiedad o no entender cuál es el rol que debían asumir, ¿no? En un testamento uno puede definir qué cargo va a ocupar uno de sus hijos al momento de no estar. Pero es importante tocar, abordar esos temas en familia porque y debe pasar en muchos de vuestros casos probablemente, si es que ustedes están recibiendo el negocio de algún familiar, eh,
en las generaciones anteriores, el propietario hacía todo a su parecer, entendía cómo es que funcionaba el negocio, cuando le hablaban de profesionalizarlo, probablemente no le daba valor y de ahí la informalidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad tan elevada, ¿no? Aquí podemos ver en esta lámina cómo es que el fundador, ¿no? Es el dueño de la empresa y maneja toda la empresa, muchas veces a partir de su experiencia, de su olfato como empresario, pero no necesariamente desde una mirada técnica o profesional, ¿no? Luego están los hermanos, la familia más cercana, que asumen roles de gerencia, ¿no? O tienen parte de la propiedad porque ya ellos empiezan a transferir las acciones o parte de la propiedad a los hijos, ¿no? Hay un proceso que se va dando natural y estas etapas terminan después involucrando a una mayor cantidad de personas en la empresa y esto hace más complejo el hecho de que la administración y la gestión de la empresa caiga en manos adecuadas, ¿no? En familiares adecuadamente formados. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes tuviera algún comentario, alguna inquietud? ¿Ven reflejada alguna de estas situaciones en su empresa? ¿Todavía sienten que no llegan a esa etapa? ¿Alguien quisiera comentar? Iván, está Iván Cruz, ¿cómo estás? Si gustas compartirnos alguna idea, alguna reflexión que te, te genere lo que hemos comentado previamente, ¿no? ¿Alguno de ustedes? Si no, continuamos. Bien, entonces, ya habiendo compartido con ustedes un poco el concepto de empresa familiar, en el entendido de que mientras tenga el control la familia, estamos hablando de una empresa familiar. No importa las dimensiones, si es una empresa que está empezando o es una empresa muy grande, hoy por hoy, ¿no? Eh, no hay que confundir el concepto de empresa familiar con emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es una primera etapa de este proceso. Cuando hablamos de empresas familiares, hay casos de empresas familiares a través de los cuales han pasado ya dos, tres generaciones. Eh, en países como el Japón, cuando fundan una empresa, los japoneses miran un horizonte de 20 años. Ellos dicen, de aquí a 20 años esta empresa nos tiene que dar una rentabilidad importante, ¿no? Pero en nuestros países, valga la realidad, cuando uno pone una empresa, cuando uno pone un negocio, si es que pasan 2 años y la empresa no está dando los resultados como para que uno ya sienta que está viviendo de la empresa, a veces lo desconsidera y es por eso que hay mucho desistimiento de emprendedores, porque su expectativa es muy alta en términos de un mercado muy informal, en términos de no aplicar o no profesionalizar el negocio y eso genera la deserción de los empresarios en este tipo de emprendimientos que pueden tener. Cuando la mirada es un poco más a largo plazo, el proceso es de reinversión, ¿no? Empezamos con la empresa, nos empieza a generar utilidades y vamos a reinvertir, ¿no? A los 5 años, para un japonés, la empresa es un niño, si hacemos el término comparativo, ¿no? A los 10 años ya es joven y a los 20 años ya es una empresa adulta, consolidada, que puede no solamente atender a la generación que eh, implementó la empresa, sino también a sus generaciones futuras, porque ya es una empresa sólida y se va a gestionar de esa manera, ¿no?
Si es que nosotros pretendemos que a los 2 años o al año nuestra empresa ya no sea rentable, es que no tenemos una visión de largo plazo. Y en ese sentido, cuando ya la empresa se está desarrollando, empezamos a ver o tener una mirada al concepto de gobierno corporativo, que es un poco el centro de lo que les quería compartir hoy día. Y el gobierno corporativo tiene que ver con eh, cómo es que la junta de propietarios o los dueños van a implementar, ¿no? Algunas acciones entendidas en términos de eh, políticas, procedimientos, eh, prácticas que los van a llevar a tener los pilares base para poder gestionar la empresa de manera adecuada. Y sobre ellas se van a montar estructuras en términos de tener una junta directiva, quiénes van a ser los accionistas que controlan la empresa y tienen que respetar a los accionistas minoritarios. El gobierno corporativo busca la transparencia de la empresa en su gestión, busca la atención igualitaria, perdón, entre todos los que conforman la compañía, en términos de accionistas me refiero, o de propietarios, y un accionista minoritario nunca va a ser dejado de lado, siempre va a ser considerado en un modelo de gobierno corporativo. Y cuando se constituye, ¿no? La empresa y en un modelo de gobierno corporativo, se establecen dentro de muchas, y acá estoy destacando dos, políticas de empleo para miembros de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una empresa que está creciendo y empieza a tener un cierto nivel de éxito, lo más común es que miembros de mi familia, al verme un empresario exitoso, se van a acercar y me van a pedir el poder participar de la empresa, asumiendo un rol, trabajando, gerenciando, gestionando algo, y muchas veces sin las competencias para hacerlo. Simplemente el hecho de ser un familiar, eh, ellos sienten que eso les da el derecho a poder participar de los beneficios del crecimiento de la empresa, y muchas veces sin aportar y más bien jugando en contra, ¿no? Poner a un gerente financiero, ¿no? Por asignarle una posición a una persona que no está formada en finanzas, puede generarle implicancias importantes o generarle contingencias a la empresa, de manera tal que en vez de que sume a la empresa, termina restándole y los propietarios, en ese sentido, no terminaron ayudándolos a sus familiares, sino terminaron perjudicando a su empresa. Entonces, para ellos se establecen políticas de barreras en términos de, si tú quieres trabajar en la empresa, tienes que cumplir con este perfil. Y si quieres que te ayude, yo te puedo ayudar como familiar a que te formes, lo puedes ayudar de esa manera, pero no lo vas a ayudar, o si quieres le asignas una pensión, pero no lo vas a involucrar en las operaciones de la empresa, porque eso va a desgastar a los colaboradores o a los potenciales ejecutivos de tu empresa. Si tienes alguien que puede ser gerente financiero y ha trabajado y se ha formado para ello, y después termina siendo el primo o el hermano del dueño, el gerente financiero, y largamente se puede apreciar que no tiene las capacidades o la experiencia para esa actividad, va a terminar pasando que ese colaborador que quería o aspiraba a esa posición se va a desencantar, y lo más probable es que se retire y la empresa pierda un valor importante. Y ahí estamos hablando de inversión de tiempo, curvas de aprendizaje, muchos aspectos que impactan directamente en la empresa. Políticas de participación accionaria para los miembros de la familia, saber establecer los límites para saber en qué dimensión van a poder los miembros de la familia ser accionistas, no solamente por los beneficios de sangre que les corresponde por el hecho de que su padre es accionista mayoritario, sino
hay miembros que se van incorporando a la familia, que no son familiares directos, sino el esposo de mi hija, ¿no? El, la esposa de mi sobrino, y así hay miembros que van incorporándose a la familia, pero no necesariamente son familiares. Y hay un micro abierto, no sé si Zenaida querías comentarnos algo. Con todo gusto te escuchamos. Bien, eh, entonces es este tipo de políticas y otras, ¿no? Que nos tomaría un poco más de tiempo entrar en detalle, pero ahí les estoy mostrando algunas. Si queremos lograr una sostenibilidad de la empresa, no podemos incorporar a miembros de la familia que no estén capacitados, ¿no? O incorporar dentro del equipo o dentro de los accionistas de la empresa a, a personas que no tengan o no compartan la visión de la organización. Y al ser familiares, por lo general, eso queda claro en ese entorno y hay que poner algunos límites. Ahora bien, en términos de qué instituciones se pueden incorporar, ¿no? En las empresas, hay varios espacios, ¿no? Una asamblea es un espacio donde los miembros de la familia que toman las decisiones, que están involucrados, eh, tengan reuniones definidas en un periodo de tiempo que sea el más adecuado en función de la cantidad de quienes participan, para abordar temas de la empresa y de la familia, ¿no? Si ven que hay un familiar que tiene alguna expectativa, yo tengo la ilusión de trabajar en alguna de las empresas o en la empresa que es de la familia, entonces en ese foro, en esa asamblea, lo que va definiendo la familia es cuál es el perfil que tiene y cómo es que lo van a orientar y lo van a formar para que llegue al punto de que cuando se incorpore a la empresa tenga las características y condiciones y cumpla un perfil para aportar en buena cuenta a la organización. Establecer un consejo, que es un órgano de gobierno para quienes están trabajando en la empresa, porque hay familiares que probablemente se dediquen a otras actividades y no les interese ser parte activa de la empresa. Este consejo estaría orientado a simplemente quienes conforman, sería otro núcleo de quienes conforman actividades o quienes desarrollan actividades dentro de la empresa. Ahí van discutiendo y eso después lo llevan a la oficina, que es otro espacio institucional donde pueden ellos organizar y ver cómo eh, hacer las inversiones que se tengan que hacer, cómo gestionar la empresa, cómo es que se puede supervisar las decisiones que se van tomando a nivel de consejo, ¿no? Y esto es muy común, o sea, en empresas que ya van desplegando y desarrollando estas prácticas de gobierno corporativo, eh, los familiares que la conforman van aportando ya de manera más técnica, van viendo cómo es que pueden tomar asesorías y esas asesorías cómo van a incorporarse en el buen desarrollo de la organización. Y hay muchas otras que se pueden ir dando en función de cómo es que la empresa o los familiares van decidiendo la ruta más adecuada, sobre todo para que la empresa sea sostenible y a través del tiempo haya una sucesión adecuada, ¿no? Establecer comités de educación donde se definen qué es lo que significa el futuro de los nuevos componentes de la familia, ¿no? Con una mirada a largo plazo. Cómo es que se van a establecer la forma de la redención de acciones, en qué porcentaje deberían recibirlo algún tipo de familiar, si es un familiar directo, indirecto, cómo puede algún familiar lograr ser parte del accionariado que no sea directamente por herencia, cómo planear la carrera de las personas que están interesadas en
y parte de la familia están interesadas en formar parte del staff profesional de la empresa. Un comité de reuniones familiares donde se establecen no solamente los espacios netamente definidos para el negocio, sino hay hay una mirada que es muy saludable a través de la cual las familias, eh, ahí nos escribió Liliana, me parece. Gracias, Liliana, por acompañarnos. Seguramente el equipo de Vocanti va a poder compartirles a ustedes la grabación y poder revisar esto. Eh, Estas reuniones familiares son importantes porque ahí se discuten muchas cosas, se definen eh, algunos patrones de cómo es que la mirada de los nuevos integrantes de la familia o quienes van evolucionando en términos de profesionalizar o profesionalizarse personalmente van incorporando nuevas opciones de estrategias o oportunidades de negocios, ¿no? Todas estas cositas a nivel de instituciones tienen que ser altamente consideradas. Ahora, probablemente esto suena para algunos de ustedes un poco lejano, pero son buenas prácticas, que es altamente recomendable. Así sean dos personas las que están participando de ello, empiecen a desplegarlas, porque eso les va a generar una costumbre y una visión bastante más adecuada de cómo es que van trabajando. Y dentro ya del modelo, dentro de la organización, ya hay otras juntas que se pueden ir constituyendo, ¿no? Por ejemplo, una junta asesora, donde se van a identificar a profesionales, personas que ya tienen experiencia, ¿no? En empresas familiares que ya tienen un cierto prestigio, ¿no? Eh, y esto se conforma a través de miembros de la familia y ejecutivos que ya tienen una trayectoria o por lo menos ya tienen la confianza de la familia para poder asesorarlos en términos internos de la compañía y en términos de estrategia externa también con una mirada al núcleo familiar. La junta directiva, que es muy común en las empresas familiares y no familiares, ¿no? Donde se fija cuál es la estrategia de la empresa, cómo se va a controlar a la gerencia, cómo implementar este modelo de gobierno corporativo que sea adecuado al tamaño, al tipo de empresa, cómo implementar el control interno y hacer y comunicar todo esto para que todas las personas que componen la empresa estén claramente informadas y entiendan cuál es el alcance que tiene un modelo de gobierno corporativo. De esta manera, proteger a toda la organización y los intereses no solamente de los accionistas mayoritarios, sino también de los accionistas minoritarios. En muchas empresas, y no solamente en las empresas familiares, sino hay empresas que tienen estatutos a través de los cuales los miembros del directorio tienen que ser accionistas, ¿no? Esta es una práctica que ha sido muy común, pero hoy por hoy la recomendación en un modelo de gobierno corporativo es que también se incorporen directores independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan personas, ¿no? Que formen parte de la junta, pero que no tengan un interés directamente relacionado al tema accionario. ¿Para qué? Para que sus opiniones sean neutras, que no estén orientadas a los beneficios de un grupo de accionistas o a los beneficios de los trabajadores, ¿no? Sino que tengan un nivel de experiencia que les permita hacer, digamos, un aporte importante a las decisiones de la empresa. Y en lo que significa la alta gerencia, hay dos miradas, ¿no? ¿Quiénes son los miembros ejecutivos de la familia y quiénes son los miembros ejecutivos que no son parte de la familia? Y en ese sentido, normalmente los miembros
o los trabajadores o gerentes que son parte de la familia, siempre tienen una mirada que va a trascender y busca orientar que la empresa tenga un objetivo a larguísimo plazo. Estamos hablando de que este beneficio que va a lograr la empresa y su crecimiento, no solamente lo vamos a poder, si se quiere el término, disfrutar nosotros, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Esa es la mirada que tiene un ejecutivo que es de la familia. Un ejecutivo que no es de la familia, que percibe una remuneración y tiene un horizonte de expectativas profesionales de corto o mediano plazo, todas sus acciones van a estar enfocadas y orientadas a ello, ¿no? Claro está que acá hay un componente ético importante en términos de que este ejecutivo que no es de la familia tiene un deber fiduciario. ¿Qué significa esto? Que tiene que, primero, anteponer los intereses de la empresa antes que anteponer los intereses personales. Pero esto se logra con un trabajo de desplegar de manera importante eh, valores que establece la organización y que las personas lo vivan, ¿no? Se habla hoy en día mucho de cuál es cuál es la cultura de una organización. Eh, Recuerdo que en una maestría donde había un equipo de estudiantes que todos eran gerentes generales de empresas, el docente, el especialista que les estaba dando la charla, les preguntó cuál es la cultura de su organización. Y algunos levantaban la mano y explicaban técnicamente, ¿no? La cultura de mi empresa está fomentada y fundada en mis valores, tenemos estas estrategias y muchos aspectos técnicos. La orientación que les dio y la recomendación básicamente era, oigan, ustedes están acá, están estudiando en este momento, son 11 de la mañana, eh, y ustedes están dedicados en este momento a formarse, a capacitarse. Si ustedes se trasladan mágicamente a su empresa y aparecen hoy día en la entrada de su empresa y comienzan a ver qué están haciendo sin que las personas de su empresa se den cuenta que usted está allí, ¿qué es lo que estarían haciendo, no? Entra por la recepción, ¿qué está haciendo el recepcionista? Pasa por la cafetería, ¿quiénes están tomando su café? Pasa por la oficina de su contador, pasa por la oficina de su gerente comercial. ¿Qué estarían haciendo estas personas, no? Y en buena cuenta, lo que estén haciendo en ese momento que usted no está mirando, controlando, supervisando, en buena cuenta, esa es la cultura de su empresa, ¿no? Eh, Sin la necesidad de que usted esté supervisando qué es lo que están haciendo ellos, ¿no? Esa en realidad, más allá de los tecnicismos y lo que se pueda sustentar como tal, es la cultura de su empresa. Y sobre eso hay que trabajar. Si esa cultura, usted como propietario que conoce a cada uno de los que trabajan con usted, siente que tienen alguna debilidad en algún aspecto, sobre eso se tienen que enfocar y trabajar. ¿Para qué? Para que todos estén de alguna manera alineados y enfocados en el desarrollo de la empresa. Cuando hablamos de la gerencia y de la alta gerencia, eh, eh, tenemos que, en una empresa familiar, claro está en ese contexto, ver quién va a suceder al director general. Normalmente un fundador de empresa tiene hijos y va a escoger dentro de sus hijos quién va a ser el que lo va a suceder, ya sea el hermano mayor, el menor, tiene que haber una evaluación de cuáles son las condiciones y las expectativas, ¿no? O formarlos de alguna manera competitiva para que sus sucesores en buena cuenta, tengan los objetivos claros para que el momento que se dé esa sucesión no haya ninguna controversia y todos acepten cuáles han sido las reglas o tengan las reglas claras desde un inicio para intentar optar y tener esa posibilidad de dirigir la empresa, ¿no? A veces hay muchos intereses y muchas expectativas
pero en la práctica hay distintas maneras de verlo, ¿no? Y el peor escenario puede ser por alguna preferencia personal del padre hacia el hijo, cuando debiera ser quien es el que está más capacitado para trascender con esta empresa. Y para ello se tiene que establecer un plan, ¿no? Poner las condiciones, como les decía, y esas condiciones tienen que ser claras para los que pueden postular, y no necesariamente tienen que ser los hijos. Esta dirección general la puede tomar un independiente si es que tiene las competencias y la confianza del fundador y también de los hijos. Hay procedimientos que se tienen que establecer y para ello se establece un plan de sucesión formal, qué condiciones tienen que haber, si es que es un tema de meritocracia, cómo definirlo y a través de eso poner en práctica todas las definiciones que se hicieron para que quien tome posesión o reemplace en la alta gerencia o en la dirección general al propietario original tenga las condiciones para llevar a la empresa, digamos, con una mirada hacia el largo plazo, ¿no? Aquí nos hemos extendido un poquito, pero me gustaría antes de desplegar las conclusiones que tenía de estos temas que les he estado compartiendo, igual abrir los micros y me comenten, ¿hay algún aspecto que les haya llamado la atención? ¿En qué podemos profundizar o hacer algún ejemplo de sus negocios? Como nos comentaba Grecia, por el tema del dron agrícola, o cualquiera de ustedes que tenga bien compartirnos alguna idea, alguna inquietud. Ya lo había invitado a Iván que nos comparta algo. No sé si es que te animas, Iván, Carlos, Jorge Vargas está, Maribel también ingresó a la sesión. Cualquiera de ustedes, algún ejemplo o alguna reflexión de lo que les he estado compartiendo, lo sienten muy cercano a su realidad, lo ven muy complejo, un poquito para acercar lo que les he estado compartiendo a lo que puede ser la realidad de su empresa y cómo ponerlo en práctica, ¿no? Porque en buena cuenta la idea es que puedan de esto que les estamos compartiendo ver la posibilidad de materializarlo, hacerlo tangible de alguna manera en sus empresas, ¿no? Zenaida tenía el micro abierto hace un ratito, no sé si quieres compartirnos algo. Miguel, no sé si desde Bocanti, ahí con la experiencia de quienes nos están acompañando, algún tema, alguna reflexión que tú quisieras compartirnos y de ahí nos vamos a las conclusiones. Hay un mensaje. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, Miguel. Agra- Agradecerte por tu disertación el día de hoy. Muy interesante el tema de ver el tema de gobierno corporativo para empresas familiares, ¿no? A ver si alguno de los participantes tiene algún caso para poderlos ayudar en los últimos minutos de conferencia que tenemos. De igual forma, también se les mandó por mensaje los números y correo electrónico para que nos puedan contactar cualquier duda o consulta que tengan después de esta conferencia, ¿no? Capaz se les olvidados o tienen alguna duda más adelante, también nos las pueden hacer, no hay ningún problema, nosotros le podemos contestar bajo tu directiva, José, para cualquier cosa en temas de gobiernos corporativos, de empresas familiares, cómo pueden también ellos tener alineado todo el proceso para poder llevar sus empresas a otro nivel. Sí, Miguel, gracias. Ciertamente, Carlos está abriendo su micro. Te escuchamos, Carlos. Sí, buenas noches. ¿Cómo ¿Sí me estás? escucha? Bien. Sí, perfecto. Eh, ¿Cuál sería la estrategia cuando un ejecutivo es convocado para el puesto de CEO en una empresa familiar que
por muchos años, el CEO ha sido, eh, digamos, propietario y a veces familiar, y va a haber un quiebre respecto por un tema de que ya se aleja de este puesto clave, por Sí. tema de edad, y toman la decisión de convocar a un CEO externo. Entonces, ¿cómo debe ser esa estrategia o ese comportamiento o esa conducta o ese análisis de riesgo que debería haber respecto a esta incorporación de este CEO que no es familiar y que es una convocatoria netamente profesional? ¿Cómo debería encajar para que pueda existir una buena sinergia de tu gobierno corporativo? Buenísima, Carlos, tu pregunta. Eh, en primer lugar, yo creo que antes de convocar a una gerencia general, un CEO que asuma las riendas como ejecutivo de la empresa, porque va a tener la responsabilidad de gestionar la organización, establecer las líneas bases de lo que significa un gobierno corporativo para que dentro del consejo que se establezca de administración, por ejemplo, ¿no? Se pueda considerar un comité de auditoría interna, un comité de compliance para ver que la empresa se asegure de cumplir con toda la normativa, ya sea externa o interna, y establecer las políticas claras para que este ejecutivo que se incorporaría a la empresa tenga bien delineada la cancha en términos de cómo es que él debería gestionar la empresa. Eh, si es que él va a tener posibilidad de delegar, cómo delegar, si es que él va a tener la posibilidad de hacer propuestas de nuevos negocios, cuál va a ser el enfoque, desarrollar el plan estratégico, ¿no? Tiene que ser un profesional que, si la empresa no tiene claramente establecido un plan estratégico, debería contratar a un gerente general que pueda plantear este tipo de temas para darle una mirada, por lo menos en un mediano plazo, de cómo es que la empresa tiene que enfocar sus esfuerzos, tener un objetivo claro, que sea una línea firme y recta, a las cuales se incorporen tácticas para ir en ese sentido, pero que sea tan firme esa línea que cualquier distorsión o cualquier divergencia que pueda haber con esa línea, eh, el comité de auditoría, que es el que va de alguna manera a supervisar el trabajo que va a desplegar este nuevo ejecutivo, este nuevo CEO, permita lograr los objetivos, ¿no? Y conformar un comité también directivo con profesionales independientes, porque en el entendido del escenario que tú nos planteas, Carlos, donde el CEO, por un tema de edad, ya quiere descansar y no desentenderse de su negocio seguramente, pero sí ya ese trajín de la gestión del día a día, encargárselo a otra persona, si es que dentro del entorno familiar considera que no ha habido la formación o simplemente la expectativa en términos de mayor experiencia por un profesional o mayores competencias pueda llevar o pueda sacar a la empresa adelante o con una mirada más al mediano o largo plazo de manera más efectiva, ¿no? Pero sí, establecer las bases del gobierno corporativo, cómo va a gestionar, cuáles son las reglas de juego en términos de políticas que le van a servir a él de línea base para poder hacer su gestión y poder rendir cuentas y además ser transparente, ¿no? Eso es importante. Creo que querías comentar algo, Carlos. Sí, y cómo finalmente, que ahora está de mucha boga, el tema de la innovación y la gestión del cambio. ¿Cómo hacer que eso también calce, se haga ese match para que la empresa siga diversificando y vanguardia? Porque entiendo que entran a un nuevo, ¿cómo se dice?
a un nuevo ciclo, ¿no? De vida por lo mismo que el CEO ha estado muchos años, desde un inicio, 30 años de formación que tiene la empresa, en este caso, y que ahora se está dando ese paso a una nueva generación. Y Carlos, ¿tú nos podrías referir de qué sector es la empresa para tener alguna mayor precisión en la respuesta? Sí, es una empresa avícola, Avícola, sí. perfecto. Eh, ah, bueno, seguramente conoces el caso de Redondos, ¿no? Redondos es una empresa bastante exitosa y yo conozco a algunos funcionarios de la empresa y entiendo y comprendo cómo ellos se han desarrollado y cómo se han potenciado. En Latinoamérica, el sector avícola, creo que Brasil está muy por delante de cualquier país en la región, pero empresas como Redondos implementaron gobierno corporativo y eso les ha permitido, todavía entiendo que, que hay familiares involucrados en la gestión de la administración, pero ellos han optado por eso de contratar profesionales eh, que no están relacionados a la familia, ¿no? En un modelo de gobierno corporativo y han fortalecido mucho ese aspecto que yo te digo, que es la auditoría interna, ¿no? Si es que no hay una auditoría interna para que pueda controlar y este CEO pueda rendir cuentas de su gestión, lo más probable es que si es que no hace una gestión adecuada y no hay quien lo controle, pueda tomar decisiones no adecuadas, ¿no? Y el impacto, la contingencia que le pueda generar a la empresa sea importante. Yo lo he visto en empresas mineras, inclusive, donde sin ser empresas familiares han contratado ejecutivos de gerencia no teniendo un plan o un gobierno corporativo implementado, las contingencias que generó este ejecutivo, gerente general, a no tener los controles, a no tener los comités de auditoría, a no tener las políticas claras y cuál es su nivel o cuál es el alcance de su gestión, más allá de lo que da la Ley General de Sociedades en términos de si tú eres gerente general, debes tener ciertas potestades registradas o que estén inscritas en registros públicos. Eh, si es que no está claro el gobierno corporativo, no puedes a veces, desde un punto de vista laboral, si se quiere, recibes una mala gestión, prescindes de sus servicios porque no está generando el beneficio para la empresa y encima el ejecutivo termina haciéndote una contrademanda por temas laborales, ¿no? Entonces se hace complejo mientras esa cancha no esté pintada. Y el gobierno corporativo es una gran herramienta para ello, ¿no? Para definir eh, cómo hacer las cosas, que hayan auditorías externas, estas auditorías externas, cómo es que se van a tomar, quiénes son las terceras partes que van a intervenir. En realidad son muchos aspectos, pero por ejemplo, en el tema de innovación, eh, el gobierno corporativo como tal no hay, digamos, sí tiene una connotación desde un punto de vista integral en lo que puede ser la innovación en tecnología y nuevas prácticas, pero eso va a ir, digamos, en nivel de escalas, va a ir en un segundo o tercer nivel, porque la innovación como idea o como estrategia puede estar incorporada, pero en la operativa son ya más técnicos los que van a implementar el tema de innovación. Si este gerente general que ingrese a la empresa, externo y no siendo de la familia, tiene que cumplir, digamos, con ese perfil, ¿no? De poder establecer un plan estratégico. Yo creo que eso es fundamental. Mientras se tenga un plan estratégico y tenga un norte adecuado o alineado a la visión de la familia, del propietario y su familia, creo que ahí va a haber una comunión bastante interesante en términos de cuáles son los objetivos y el alcance que ellos ven en su empresa, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta o si gustas ampliamos y analizamos. Me encanta el ejemplo que nos has dado.
No, de acuerdo, no, está bien. Más bien algo adicional. Sí, En este caso, ese CEO que no es la familia, que es más independiente, pero a la vez está dentro de un círculo familiar, porque la familia continúa, pues sigue siendo una empresa familiar, en ese sentido, ¿cuál debería ser su estrategia de este CEO respecto al liderazgo que debe ejercer? Un liderazgo familiar, ¿cuál debe ser esa estrategia que debe tomar para que concatene todos estos elementos que has mencionado ujú. del gobierno corporativo como un comité de auditoría, etcétera, etcétera? Carlos, perdón, si te entendí bien la pregunta, ¿el CEO sí pertenece a la familia o no pertenece a la familia? No pertenece a la familia, No pertenece a fue, la familia. no. Entonces, tiene un reto y la preocupación de la familia es muchas veces que este CEO tenga otras ideas que al final no continúe el negocio bajo el enfoque que ellos plantearon muchos años. Ahí existe ese puede decir, podría existir una incertidumbre en la cual no debería darse. Entonces, en todo caso, por ambas partes tiene que haber una especie de una sinergia. ¿Cuál sería ese rol que debería desplegar este líder al cargo de esta gerencia general? Ya. El cargo de gerente general finalmente es un cargo ejecutivo, es el que va a hacer realidad lo que como parte de la estrategia y los objetivos y la visión que tiene la empresa o la familia de lo que quieren en el futuro de su negocio, más allá de los términos económicos, porque los términos económicos o los resultados financieros terminan siendo consecuencia de, ¿no? Eh, y sí, es un componente importante la parte financiera, y yo diría fundamental, pero antes de lo financiero va la visión y cómo es que quieren que se despliegue el negocio. Entonces, en términos de esa visión de negocio, el gerente general plantea una estrategia, esa estrategia tiene que ser aprobada por la familia, ¿no? Por un comité familiar, de los cuales ahí hemos puesto algunos ejemplos de cómo se pueden conformar esos comités. No tiene que ser tal cual yo lo he planteado. El comité se puede llamar, no sé, la, la familia querida, pero eso ya es, digamos, un manejo interno, ¿no? Pero el concepto es que haya un comité familiar que pueda vigilar que esa ejecución del plan que ellos han aprobado sea adecuadamente eh, gestionado. Y para ello están los comités de auditoría, están los comités de compliance, que permiten que apenas hay alguna distorsión, eh, se pueda visorar, se pueda ver. Y dentro de las responsabilidades que tiene este CEO, que no es de la familia, está claramente la rendición de cuentas. ¿Cómo rinde cuentas? A través de las políticas que se implementan en el modelo de gobierno corporativo. El gobierno corporativo le puede asignar, digamos, a nivel de CAPEX o inversión en activos fijos. Tú como gerente general puedes a sola firma, no sé, invertir $10.000 en CAPEX. No tienes que preguntarle a nadie, esa es una potestad que tú tienes. Y las decisiones que él tome van a ir en función de eso. Si es que él quiere implementar o innovar y eso va a superar en términos de inversión de activos fijos los $10.000, va a tener que acudir al comité y pedir la autorización o va a tener que presentarlo en un directorio y ese directorio se puede reunir de manera mensual, trimestral, en función de cuál sea el plan estratégico y qué necesidad haya de juntarse, ver y supervigilar el despliegue de gestión que está haciendo el gerente general con su equipo, ¿no? Porque no es solamente el gerente general, sino es que con el equipo que él va a contar y poder determinar si está en línea con ello, ¿no? Ahora hay varios enfoques. Está el enfoque comercial, si está cumpliendo con los objetivos. Está el enfoque operativo, si están atendiendo bien a los clientes, si están los flujos siendo los adecuados, no están perjudicando la marca que se ha construido durante 30 años, ¿no? Que no vaya a haber alguna
situación que implique la reputación de la empresa en términos de compliance, que después la empresa se vaya a ver involucrada en alguna situación que implique actos de corrupción, qué sé yo, ¿no? Y en términos financieros, a través de un control presupuestario, se hace un presupuesto al año y se va comparando el ejecutado con el presupuestado, y así mes a mes tienen los reportes, los informes que se establecen para que la familia tenga la tranquilidad de que el negocio se está llevando de manera adecuada. Si lo podemos resumir, digamos, todo lo que te he dicho es eh, eh, un profesional calificado con el perfil que determine la gerencia, un plan estratégico que permite definir cuáles son los objetivos, un equipo de auditoría y la rendición de cuentas, que es sumamente importante, ¿no? A través de la responsabilidad que tiene este ejecutivo con su equipo comercial, operativo y financiero, digamos, en términos generales, ¿no? Pueden haber más equipos, pero con estos tres enfoques principales, la información que va a tener el directorio, la familia, les va a permitir tener la tranquilidad de que tomaron una buena decisión. Y si es que eso se distorsiona, eh, pueden prescindir de los servicios en términos claros de asumir cuáles son los beneficios y cómo es que esta gestión se está dando, ¿no? Eh, bien, Carlos, espero que con eso en algo hayamos podido colaborar con tu inquietud. Gracias más bien por compartirnos y participarnos de ese cuestionamiento, digamos, de cómo sería, ¿no? Eh, ¿Qué podemos, de lo que he comentado acá, yo he tratado de definir algunas cosas y probablemente algunas de ellas no han estado en mayor profundidad, pero eh, las economías del Perú y del mundo están impulsadas por las empresas familiares en su mayoría. O sea, hay un altísimo porcentaje de empresas familiares, con mayor contundencia en términos de aportación a lo que significa el PBI de un país, ¿no? Eh, para la economía del país o de la región. Eh, es cierto que las empresas familiares tienen muchos desafíos, ¿no? Eh, pero estos se van a ir consolidando en la medida que el gobierno corporativo se implemente, ¿no? Ahí se establecen las responsabilidades que tiene en el caso que nos planteaba Carlos, ¿no? Un ejecutivo, cuáles son los derechos que tienen los familiares y cómo es que los distintos órganos de gobierno de la compañía van a interactuar. Al tener políticas claras, procedimientos adecuados, prácticas sólidas, no hay manera de que haya conflicto interno entre una y otra responsabilidad, ¿no? Eh, Normalmente los dueños, dependiendo de qué nivel de profundidad quieren tener una inversión en la empresa, ¿no? Van compartiendo y se van definiendo algunas tareas. Eso siempre con el respaldo de cuál es la formación que tienen y cuáles son sus capacidades, ¿no? Vamos, como en el ejemplo que les ponía, no voy a poner a una persona que no tiene formación ni capacitación en temas de financieros con el cargo de gerente de administración y finanzas, ¿no? Eh, la idea es que quienes participen de la gestión de la empresa tienen que hacerla viable y con una mirada a largo plazo. Eh, los familiares o la familia eh, no solamente tiene que ser responsable de su familia y no cubrir los intereses de su familia, sino también cómo es que su familia se va a incorporar o va a tener alguna acción o intervención en la empresa, ¿no? Esos temas se tienen que manejar muy fino en el marco del interior de la familia que tiene el control de la empresa. La recomendación
que yo doy siempre a quienes tienen a bien contactarnos o con quienes trabajamos, siempre es buscar que estos conceptos de gobierno corporativo lo tengan presente desde el inicio. Así se van a evitar dolores de cabeza en el futuro, ¿no? Hoy día estaba reunido con unos dueños de una empresa inmobiliaria y ellos tienen mucha expectativa de crecer. Han empezado con buenos proyectos, con buenos negocios. Veo que tienen un gran potencial comercial, operativo, pero se han dado cuenta de que esa vorágine de actividades y de crecimiento se puede ver impactada negativamente si es que ellos no empiezan a organizar a su empresa, no empiezan a tomar decisiones respecto de quiénes deben hacerse cargo de una u otra cosa y sobre todo en función de su perfil, ¿no? Oye, tú eres ingeniero agrónomo, entonces no puedes estar viendo el tema de finanzas. O si vas a ver el tema de finanzas, como familia tomamos la decisión de apoyarlo, pero que se especialice, que tome una formación en temas de finanzas para que su accionar o su actividad sea realmente efectiva y sume a la familia, no vaya en contra de los intereses del grupo, ¿no? Eh, el tener una junta directiva que sea capaz, que sea independiente y organizada, les va a permitir aprobar esa estrategia que en el ejemplo de Carlos, ¿no? Propuesto por el gerente general, el ejecutivo, el que va a ejecutar el plan, es el que tiene que proponerlo, ¿no? En este caso, el gerente general. Esta es la estrategia que yo propongo. La va a proponer, la va a autorizar la familia, ¿no? O el directorio, y él la va a ejecutar. Pero es muy difícil gestionar una empresa o llevar a cabo una gestión cuando otros han planteado la manera de hacerlo, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo, no sé si le suene adecuado, pero cuando uno ve una selección de fútbol, el director técnico de la selección, y nosotros tenemos claros ejemplos en nuestro país, es el que define cómo se van a hacer las cosas. Y después, a partir de los resultados, él rinde su gestión, la rinde a la federación y bueno, para el ejemplo, más que a la federación, que es el órgano que lo contrata y que gestione y administra todo esto, se lo debe al público, que al final somos, entre comillas, los clientes o quienes disfrutamos y vivimos de manera adecuada o inadecuada los resultados que den. Pero él establece qué es lo que quiere hacer, lo lleva a cabo y después vienen los controles o las referencias que se puedan hacer para mejorarlo o hacer el cambio, ¿no? Eh, este penúltimo párrafo está claramente relacionado a tu pregunta, Carlos, donde la alta gerencia profesional y bien manejada es esencial para conducir las actividades rutinarias de la empresa. Eh, la elección de directores y ejecutivos debería estar basada en sus calificaciones y desempeño, y no en los vínculos con la familia. Y finalmente, es importante que las familias empresarias tomen conciencia de que tienen que empezar a construir una estructura de gobierno corporativo. Mientras antes lo hagan, es mejor. Se van a evitar dolores de cabeza, se van a evitar contingencias futuras. Me ha tocado ver con empresarios que les pregunto, ¿ustedes cómo hacen su contabilidad, por ejemplo? ¿No? Me dicen, sí, tenemos un contador que hace la contabilidad. Perfecto. ¿Y tienen un contrato? Sí, tenemos un contrato. ¿Y cuál es el alcance de sus servicios? ¿Cuál es la responsabilidad del contador? Ah, él ve la contabilidad. Ok, ve la contabilidad, pero ¿qué significa ver la contabilidad? Él tiene un software, hace los registros, presenta los libros a la SUNAT, o simplemente cada fin de mes les dice, señores, ustedes tienen que pagar impuestos por esto, esto y esto, y salen los montos. Y se rascan la cabeza y me dicen, oye, pero, a verdad, buena pregunta, no sé, pero le pagamos un sueldo, no es muy caro su servicio, ¿no? Yo les comento y les digo, yo no les estoy preguntando si le pagan mucho o le pagan poco, sino qué es lo que están haciendo.
sea, ¿a qué se han comprometido con ustedes? Porque si ustedes piensan que la decisión de contratarlo, porque les está cobrando poco, está bien, no se vayan a dar con la sorpresa de acá a 2 años o 3 años, una visita de la administración tributaria le significa que tenga que pagar una sanción, una multa de, no sé, un monto importante, que los vaya a hacer trastabillar como empresa, ¿no? Y decir, oye, ¿y por qué no vimos ese tema en su momento, ¿no? Y el gobierno corporativo te ayuda con esos elementos de ver eh, qué estrategia, no, perdón, qué políticas, ¿no? Debes tener para contratar terceros, colaboradores, cualquier contraparte, ¿no? ¿Cuál va a ser tu relación con un colaborador? Que no es la empresa, es una contraparte, con un proveedor. ¿Cómo vas a contratar a este proveedor? ¿Qué evaluación vas a hacer? ¿Y con quién vas a hacer negocios? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿No? Hoy en día, por los temas de corrupción y todo lo que pasa, puedes estar vendiendo, teniendo un negocio que tú piensas que es exitoso, cuando al final de la historia te das cuenta, a veces muy tardíamente, que hay criminales que están lavando dinero en tu empresa y tú no te estás dando cuenta. Ya ha pasado, yo he visto casos con empresas que hacen préstamos, que tienen inversionistas, captan inversiones y sienten que son muy exitosos empresarialmente, pero al final se dan cuenta de que los están utilizando. Quienes lavan dinero ven que la empresa no tiene controles, no tiene un modelo de prevención, un plan de gobierno corporativo y terminan utilizando a la empresa para lograr sus fines de darle apariencia legal, algo que ellos han obtenido a partir de cometer un delito que puede ser, no sé, soborno de funcionarios, puede ser un secuestrador, narcotraficante que está invirtiendo en tu empresa y tú piensas que los negocios los estás haciendo bien cuando en realidad te estás metiendo a un hoyo negro donde puedes salir muy perjudicado, no solamente financieramente, sino involucrado en un tema penal, que es lo más complicado que le puede pasar a un empresario, y lamentablemente a veces sin darse cuenta por desconocimiento de esa estructura, de atender, como les decía en algún momento, aspectos internos y externos. Y cuando hablamos de externos, vemos en qué sector está mi empresa, qué normas tengo que cumplir, qué tengo que cuidar, qué tengo que presentar, qué tengo que registrar. Hay muchos aspectos que el gobierno corporativo te aporta y te sienta las bases para poder, digamos, desplegar y desarrollar tu negocio y que sea sostenible en el tiempo, que no se vaya a ver interrumpido por alguna omisión importante que tuviste en cualquiera de estos aspectos que hemos venido comentando. Así es que la recomendación alta es siempre ver este modelo. En nuestro país en realidad no hay una mirada al gobierno corporativo importante como me gustaría que sea. De hecho, la SMB es el órgano en Perú que tiene una guía de gobierno corporativo. Es una guía que data del año 2002 y ha sido actualizada en el 2012. Miren, ya pasaron eh, 12 años y todavía esa del año 2012 está vigente. Es una guía de cómo implementar gobierno corporativo y se enfoca en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la protección de los accionarios, de los accionistas minoritarios, en el cumplimiento de normativas. Hay varios aspectos que aborda eso. En el Perú hay otras realidades en otros países de Latinoamérica donde hay leyes específicas de cómo implementar un gobierno corporativo. O hay organizaciones que, por ejemplo, la ONU tiene las ODS, no sé si han escuchado eso, podría ser materia de otro espacio en el que podamos compartir, pero son objetivos de desarrollo sostenible que tienen una mirada hacia el año 2030, de qué cosas se proponen en términos sociales, en términos de ambientales, en términos de gobernanza, eh, para que las empresas estén bastante alineadas con estos tiempos. Y la innovación en tecnología, cómo sostener el medio ambiente, cómo tener una gobernanza efectiva de las empresas. En realidad es un tema bien apasionante y hay muchísimas cosas por desarrollar y desplegar. En todo caso, yo les quería agradecer su tiempo, ahí nos hemos extendido un poco más. Espero que en algo haya podido
aportar o por lo menos buscar algo de reflexión de parte de ustedes o generarles alguna inquietud para que puedan ir buscando. Yo le puedo compartir a Miguel para que a su vez les haga llegar alguna información referente a dónde ustedes pueden encontrar material e informarse en términos de lo que es el gobierno corporativo, ¿no? Está la OCDE y hay una serie de entidades que están involucradas, el Banco Mundial. La verdad es que material hay muchísimo, hay entidades en los Estados Unidos, en Europa y en la región que trabajan e investigan mucho de este tema y dan muchos aportes que son bastante interesantes y que permiten que tengamos una guía, que tengamos una orientación de cómo orientar nuestros negocios para que sean sostenibles sobre todo, ¿no? Y eso que se monta con mucha ilusión, con mucho trabajo y esfuerzo, no solamente quede en el tiempo en el que yo le dedico a esa empresa, sino que trascienda y pueda generar beneficios a nuestra familia y a nuestros descendientes, que esa es la ilusión que tenemos mucho de nosotros, ¿no? Que vamos a dejar a nuestros hijos. Bien, agradecerte, Miguel y a Bocanti por el espacio. Si gustan y tienen alguna pregunta más, me quedo a disposición. Muy bien, José, muchas gracias otra vez por tu participación el día de hoy. También a todos los participantes que se dieron un espacio en sus agendas para hablar sobre gobierno corporativo y empresas familiares. De igual manera, le estaremos compartiendo la información sobre todos nuestros eventos que tenemos semana tras semana, sobre gestión empresarial y también sobre comercio exterior. Justo el viernes tenemos una conferencia sobre aduanas, que también se les estará haciendo llegar la información correspondiente. Muchas gracias, José. Será hasta otra oportunidad. También te comprometo para llevar el tema de lavado de activos, que también es un tema muy importante, ¿no? Y compartirlo con los participantes que hoy día han estado presentes. Encantado, Miguel, a disposición y para colaborar con ustedes. Y sí, en nuestro país y en nuestra sociedad hay muchas cosas que se tienen que difundir, ¿no? En el tema de comercio exterior y temas de aduanas, hay una certificación para quienes tienen operaciones de comercio exterior, que es el OEA, no sé si lo conocen, pero es importante, trae beneficios, pero no está muy difundido. Entonces, nos toca a nosotros desde, si el Estado no lo hace, desde el trabajo que hacemos en el espacio particular, digamos, poder aportar en eso, ¿no? Claro que sí, José. Ok, estamos hablando entonces hasta la próxima oportunidad, la conferencia sobre OEA también, que es muy interesante, que también le va a ser de mucha utilidad. Gracias, José, gracias a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, Maribel, por tus palabras. Zenaida, que tengan buenas noches. Gracias, Miguel, y hasta otra oportunidad. Que Ok, pasen buena José, semana. cuídate. Gracias. A Hasta luego. ustedes. Chao, chao.